Bien, pues hoy tenemos delante de nosotros el capítulo número 25 de Hechos de los Apóstoles, en el cual Pablo apela a César ante las acusaciones que le hacen sus conciudadanos judíos, pero que estaban como enemigos suyos. Y precisamente se titula este estudio "A César irás". Bueno, vamos a leerlo primeramente. Voy a leer yo los primeros, son 27 versículos, los primeros 12, y luego os ruego que alguna de vosotras, pues haga la lectura siguiente hasta el final del capítulo 25, y así compartimos más este tiempo de estudio. Pues dice así en Hechos 25, desde el versículo 1. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo. Y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que éstos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. ¿Alguien, por favor, los versículos desde el 13 al 27, que pueda seguir leyendo? Pasados varios días, Festo, como estuvieron allí muchos días, Festo presentó el caso de Pablo ante el rey diciendo: hay un hombre que Félix dejó preso. Yo le respondí que no es costumbre de los romanos entregar a un hombre sin que antes el acusado conforme a sus acusadores y tenga la oportunidad de defenderse de los cargos. Así que cuando se reunieron aquí no tardé, sino que al día siguiente me senté en el tribunal y ordené traer al hombre. Y levantándose los acusadores presentaban acusaciones contra él, pero no de la clase de crímenes que yo suponía, sino que simplemente tenían contra él ciertas cuestiones sobre su propia religión y sobre cierto Jesús ya muerto, de quien Pablo afirmaba que estaba vivo. Pero estando yo perplejo cómo investigar estas cuestiones, le presenté. Pablo apeló que se le tuviera bajo custodia para que el emperador diera el fallo. Ordené que continuase bajo custodia hasta que yo lo enviara al César. Entonces Agripa dijo a Festo: a mí también me gustaría oír al hombre. Mañana, dijo Festo. Y Berenice entraron al auditorio en medio de gran pompa. Desde la ciudad, por orden de Festo, fue traído Pablo. Festo dijo: Rey Agripa y todos los demás aquí presentes, veis a este hombre acerca de quien todo el pueblo de los judíos
me hizo una petición declarando a gritos que no debe vivir más. Pero yo encontré que no había hecho nada digno de muerte, y como él mismo apeló al emperador, he decidido enviarlo. Pero no tengo nada definido sobre él para describirle a mi señor. Por eso lo he traído ante vosotros y especialmente ante ti, rey Agripa, para que después de que se le interrogue yo tenga algo que escribir, porque me parece absurdo al enviar un preso no informar también de los cargos en contra. Gracias, Ana. Bien, pues como dije, se podría haber titulado también este estudio, en vez de a César irás, a Roma irás. Pues se puede percibir claramente cómo se cumple el propósito, de esta manera, del Señor, que lo comunicó al apóstol Pablo en una visión. Si recordáis, cuando se hizo un estudio en el capítulo 23, versículo 11, dice allí que a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: «Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma». Así que ahora estamos ya en un punto clave de la extensión del reino de Dios. Es necesario extenderse, seguir extendiéndose más hacia el oeste, hasta llegar a los límites occidentales del Imperio Romano. Si se lograba la evangelización de todo el mundo occidental, ya en un futuro se podría dar el salto a otros continentes para llevar el Evangelio a todos los rincones y todas las gentes del planeta. Sabéis que desde Occidente pues se descubrió lo que decimos América en el siglo XV, porque ya antes había producido una perversión de todo lo que es, desgraciadamente, el Evangelio, que lo habían sustituido por una religiosidad superficial. Si no hubiera sido así, probablemente hubiera habido pues expediciones que hubieran llevado pues el Evangelio hasta el continente americano mucho antes, pero la historia de la humanidad es así. El hecho de haber sido infieles con respecto a Dios ha hecho que todo haya ido más lento de lo que debiera de ir, tanto en los aspectos espirituales como también incluso en las cuestiones económicas. Pues si hubieran seguido el Evangelio y hubieran aceptado a Cristo como Señor, todo el mundo, pues ahora estaríamos todavía mucho mejor, no ya solo en justicia social y demás, sino también estaríamos mejor incluso económicamente, a nivel laboral y todas estas cuestiones que ahora tenemos que estar sufriendo porque el mundo prefiere seguir sus propios esquemas y no aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero, en fin, en esa actual situación aún quedaba trecho, pues, por recorrer. El Señor, sin prisas o precipitaciones, pero sin pausas, sigue implementando su plan por medio de su apóstol Pablo en este caso. El mundo sigue con sus vaivenes políticos y económicos. Un nuevo gobernador, llamado Festo, llega para gobernar la provincia más conflictiva del Imperio Romano, que ellos llamaban en aquel entonces Siria, y abarcaba ya la propia nación de Israel. Y generalmente el concepto que tenían estos gobernadores del arte de gobernar era que no había ningún problema que no se pudiera resolver fácilmente mediante el derramamiento de sangre. Por lo que respecta a Festo, este nuevo gobernador, de acuerdo a lo que leemos aquí, en principio quiso tener una actitud conciliadora con las autoridades judías. Pero el Señor, obviamente, no pierde el control de la historia, pase lo que pase. Y en esta ocasión Festo también fue un instrumento en sus manos para continuar con su plan evangelizador. Así que vamos a mirar primeramente, el primer punto que vamos a tocar sería así: Pablo ante Festo. Porque al empezar este capítulo aparece primeramente, como habéis leído en escena, el nuevo gobernador romano Porcio Festo. Acerca de su ascensión en este cargo, el hermano F.F. Bruce, probablemente el mayor erudito del campo evangélico respecto al Nuevo Testamento, comenta: se discute la fecha de retirada de Félix y su reemplazo por Porcio Festo, pero un cambio en la moneda provincial de Judea en el 5º año de Nerón
sugiere que fuese en el año 59. Pero de todas maneras hay otros estudiosos que colocan la fecha un año más tarde, en el 60, después de Cristo, claro, efectivamente. Pues hay divergencias, ¿no? Y los historiadores inclinan, pues, a situar su ascensión a este cargo entre los años 58 y 61 después de Cristo. Festo, este nuevo gobernador, fue de mayor integridad que su predecesor, pero en su breve gobierno de tan solo 2 años no pudo deshacer los males cometidos por Félix. Tuvo lucha contra los sicarios o asesinos de los judíos que se dieron en aquella época y contra también los seguidores de un falso profeta que por entonces apareció. Durante su administración, la hostilidad judía hacia Roma se incrementó mucho por el tema de los privilegios cívicos, algunos privilegios que se daban a unos y a otros no. Se despertaron sentimientos que jugaron un papel importante en la siguiente guerra judía del año 66, que culminó en el 70, como sabéis, con la destrucción ya de Jerusalén y del templo. Así que ya se estaba empezando a cocer por aquel entonces ya un cierto disgusto que luego acabó incrementando con otro gobernador, que no se le ocurrió otra cosa que para humillar a los judíos sacrificar un cerdo en el templo. Aquello fue ya la gota que colmó el vaso. Se produjo la rebelión en el año 66 y al final terminó todo de esa manera desastrosa con la destrucción del templo de Jerusalén y de la propia Jerusalén en el año 70. Pues bien, el hecho de que Festo no cediera a la pretensión de las autoridades religiosas judías para que Pablo fuese traído a Jerusalén y siguiera en Cesarea fue fundamental para su seguridad. Y se puede percibir también la actuación del Señor en la sombra, por así decirlo. Pues los judíos querían aprovecharse del gobernante de turno, como se puede ver en el versículo 2, que enseguida fueron ahí para rogarle que le llevaran a Jerusalén, así para matar al apóstol Pablo. Pero Dios se valió del gobernante de turno para librar a su apóstol. Aplicándolo un poco esto a nosotros, se puede decir que aunque en un momento dado no nos gusten los gobernantes que tenemos, aún así Dios puede valerse de ellos para sus propósitos con nosotros. Difícilmente vamos a estar todos contentos y satisfechos con los gobernantes que tengamos, ya sea por las ideas políticas que tengamos o por cualquier otra cuestión. Pero Dios va a seguir con su plan. Y a pesar de todo, podemos estar seguros en sus manos, gobierne quien gobierne. Como ya sabéis por el texto de Romanos 8:28, que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, y esto queda también incluido. Así que lo que podemos apreciar ya por el versículo 7, que dice que cuando éste llegó a la presencia de Festo, refiriéndose al apóstol Pablo, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Y se puede apreciar cómo el odio lleva a generar grandes mentiras con tal de conseguir hacer daño al que se odia, en este caso el apóstol Pablo. Pero asimismo podemos también aprender de Pablo lo que ya aprendemos del Señor. Esto es mantener la calma para responder a pesar de las mentiras o insultos que podamos recibir. Porque fijaros que por muy graves que nosotros lleguemos a ser insultados, eso no tiene ni punto de comparación con la gravedad de los insultos que hicieron al Señor. Por ejemplo, si vamos al capítulo 8 del Evangelio de Juan, en una de estas discusiones que tiene con los judíos, dice ahí en Juan 8:48, respondieron entonces los judíos y le dijeron a Jesús, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Decir que era samaritano era como decir entonces que era medio pagano, que no pertenecía ni al pueblo judío, ya que, haciendo memoria, sabéis que los samaritanos se llamaban así porque las restantes tribus, aparte de Judá y Benjamín, pues se juntaron cuando el reino del norte, Israel, se conquistó por los asirios. Entonces, según la política que había entonces en Asiria, traían gentes de diversos sitios para unirlos con los nuevos conquistados. Se puede leer
Segunda de Reyes, cómo se juntaron con ellos y entonces perdieron, por así decir, la pureza de sangre. Ya no se casaban israelitas con israelitas, sino se empezaron a casar con gente de los que venían de fuera, y no solamente fue eso. Sí, el problema es que luego también pues adoptaron sus costumbres paganas, con lo cual al final, pues como se decía, adoraban los dioses de las naciones paganas que vinieron a rellenar Israel, el reino del norte, y a la vez seguían pues adorando, tratando de compaginarlo con la adoración al Dios de Israel, a Yahvé. Entonces eso produjo ahí pues una corrupción espiritual y moral que llevó a que ya los consideraran el resto del pueblo judío pues como que no eran parte de ellos. Entonces había un odio, como sabéis, pues para ellos con los samaritanos, que pensaban que eran traidores, habían perdido la pureza de sangre, se habían juntado con pueblos paganos y que encima habían adoptado sus dioses. Bueno, pues decir a Jesucristo que era samaritano era como decirle que era de lo peor, que era medio pagano y que no era ni siquiera alguien que quería seguir la pureza de la ley de Moisés. ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Por si fuera poco. Sin embargo, Jesucristo, en vez de reaccionar con ira, que sería en su caso bien justo, lo peor que se le puede decir, porque Él es Dios, nosotros no somos Dios. Por mucho que nos insulten gravemente, no tiene ni punto de comparación el insulto que recibió el Señor Jesucristo. Pero con serenidad, dice, yo no tengo demonio. Antes honra a mi Padre y vosotros me deshonráis. Y asimismo también el apóstol Pablo pues se defendió, diciendo, yo no he pecado ni contra el César, ni contra los judíos, ni contra el templo, sin perder la serenidad. Y es un aspecto del que tenemos que aprender a imitar. Porque cuando nos insultan gravemente, o si se acuerdan de nuestra madre, en fin, eso produce en nosotros una ira que no. Lo que aprendemos del Señor, así como del apóstol Pablo, es que hay que mantener la serenidad y nosotros, si nos odian, no tenemos que responder con odio ni con ira, ¿verdad? Es un aspecto del que debemos aprender también a aplicarlo a nuestras vidas. Y es que el odio también cegaba hasta tal punto a los judíos contra Pablo que no se dieron cuenta que al acusarle de que había actuado en contra del César, como aparece en el versículo 8, porque el apóstol Pablo dice, yo no he pecado contra César, porque le acusaban que también había ofendido al César. Claro, esto supondría que tendría ya que ser juzgado por los romanos y no por los judíos en Jerusalén, como ellos pretendían. Porque si hubieran dicho que había ofendido las leyes y las costumbres judías, pues podía haberles cedido, en ese caso, quizás el gobernador que pudiera ser juzgado en Jerusalén. Pero tanto porque era ciudadano romano como porque le acusaban de que había ofendido al César, automáticamente eso significaba que ya tenía que ser juzgado por los romanos, no podía ser juzgado ya por los judíos. Además, aquellos que están llenos de odio y de esta forma influenciados por Satanás, tienen siempre la cara de pretender que la justicia humana se ponga de su parte, a pesar de que no presentaban pruebas de sus acusaciones, como se apunta en el versículo 7, porque obviamente sabían que eran inventadas, pero que por su posición social de gobernantes judíos y por la presión política esperaban que esto se pasara por alto y que no obstante se condenara a Pablo. Y también se puede apreciar en el apóstol Pablo que cuando se tiene amor por Cristo y se es consciente de que Él vive en nosotros, se es capaz de tener audacia para defenderse y afrontar cualquier situación, tanto la que tuvo estando preso con Félix, como después con Festo, el nuevo gobernador. Él se defendió y además, pues, como sabéis, y la frase que se suele decir, el que calla otorga. Si el Señor Jesucristo se calló delante de Pilato, era para hacer posible su condenación y tomar la carga del pecado nuestro, pero no porque lógicamente Él estuviera de acuerdo con lo que decían. Pero en este caso, salvo la situación especial de Jesucristo, nosotros podemos responder y defendernos con serenidad de todas las mentiras y acusaciones que se puedan decir en un momento dado contra nosotros.
Así que la pregunta de Festo a Pablo en el versículo 9, cuando dice, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Claramente indicaba que lo consideraba inocente, pues si fuera culpable, allí mismo en Cesarea, lo habría condenado sin necesidad de hacer ya otro juicio en Jerusalén. Pero en su deseo, y aquí vienen las cuestiones siempre políticas, en su deseo de caer bien a toda costa a los judíos, a los gobernantes judíos, por su fácil tendencia que tenían a la rebelión y que no perdiera nunca su puesto de gobernador, pues les llevó a proponer algo que no era propio legalmente, como lo hizo entender Pablo y luego ya en el versículo 10. ¿Cómo que a Jerusalén? Yo estoy aquí ante el tribunal de César, donde debo ser juzgado. Entonces le recordó una responsabilidad que tenía él, que ya estaba transgrediéndola para quedar bien con los gobernantes judíos y de esta manera a ver si así quedaba todo bien pacificado. Y esto es algo que vemos en nuestros días y que se sigue dando a nivel de las actuaciones políticas. Puede haber una ley muy clara, pero si al político de turno le interesa más no aplicarla, pues no la aplica. Y esto recuerdo algo que pasaba cuando estuve viviendo en Mallorca, que el entonces alcalde no quería que saliéramos a una plaza a dar testimonio público, cuando es un derecho constitucional. Pero como estaba liado con el obispo, y para quedar bien delante de todo, digamos, el pueblo católico y que le pudieran dar sus votos, nos quería prohibir un derecho constitucional, lo cual, lógicamente, nosotros denunciamos y lo llevamos a juicio y al final hasta salió en el periódico después, en la primera página de mayor tirada de allí en la Última Hora, el periódico Última Hora, diciendo la audiencia territorial falla a favor de la Iglesia evangélica. Claro, era un derecho constitucional que no te pueden quitar. Y está visto que como no luches por tus derechos, aunque los tengas, a veces no te los dan. Y entonces aquí el apóstol Pablo tuvo que recordarle un derecho que tenía y que ya estaba transgrediendo Festo si consentía que fuera a Jerusalén. No, yo estoy aquí ante el tribunal de César, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo entonces, viendo que no había otra forma. Así que el apóstol Pablo aquí fue, claro, inteligente y decidido. No podía consentir que de esta manera sus derechos se transgredieran y que quedara como una marioneta en manos de los gobernantes judíos. El texto escrito en el versículo 11, a César apelo, nos hace entender que los creyentes en Cristo podemos insistir en que se respeten nuestros derechos, sobre todo cuando los que están en autoridad tienen tendencia para beneficio propio a no tenerlos en cuenta, como he estado comentando anteriormente. Porque Festo no debía entregar a los judíos a Pablo para ser juzgado en Jerusalén, siendo ciudadano romano. Esto ya indicaba disponibilidad a ceder si los judíos le seguían presionando. Por otro lado, esta apelación a César por el apóstol Pablo deja bien clara la perversión espiritual de los gobernantes judíos, una vez más. Pues si se quisiera cumplir verdaderamente la ley de Moisés, Pablo hubiera estado más seguro en Jerusalén que en Roma. Pero como la transgredían para sus intereses, y el apóstol Pablo lo sabía, no le quedó más remedio que hacer uso de su derecho como ciudadano romano para poder ser juzgado en Roma, porque en Jerusalén no iba a estar seguro. No se iban a aplicar los principios de la ley de Moisés, entre ellos el que dice que no admitirás acusación si no es por medio de 2 testigos y con pruebas. Eso se lo iban a saltar a la torera y lo iban a matar, incluso sin llegar a que hubiera juicio, ¿no? Y asimismo se puede apreciar el doble juego por parte de los que tienen poder para tratar de contentar a todos, aunque no tengan razón. Los conceptos de verdad y justicia quedan relativizados todas las veces que haga falta para sus intereses. Festo debía haberse mantenido firme, aunque fue más honesto que Félix, pero aquí ya empezaba a hacer, tenía que haberse mantenido firme y decir, no, a Jerusalén no puede ir.
es ciudadano romano y tiene que ser juzgado aquí, delante de mí, no delante de vosotros. Pero ya, cuando dijo, ¿quieres ir a Jerusalén allá a ser juzgado? Ahí ya a ver si podía lograr contentar a todos, aunque fuera saltándose una responsabilidad y un derecho que tenía el apóstol Pablo. Porque él era, y claro, Pablo se dio cuenta de que si no apelaba a César, pues Festo acabaría cediendo tarde o temprano, por conveniencia política, a las propuestas de los gobernantes judíos. Y esto lo vemos, desde luego, muy claramente con el Señor Jesucristo, ¿verdad?, lo que le pasó. Pablo era la parte débil, y lo importante para el Imperio Romano era que todo se mantuviera tranquilo, costase lo que costase, aunque supusiese pasar por alto la justicia en ocasiones, como ocurrió con el Señor Jesucristo. Y en el caso del apóstol Pablo, probablemente estarían dispuestos a que acabara igual, si no fuera porque, al ser ciudadano romano, pudo apelar al César. Por tanto, pues aquello que permitan las leyes, hemos de aprovecharlas para el bien del Evangelio, usando nuestros derechos. Dios también se vale de ello, porque la apelación a César, por parte de Pablo, fue tomada por Dios para que pudiera llegar a Roma, como la había anunciado, la había también dicho en Hechos 23:11, que hemos leído al principio, cuando le dijo, no temas, Pablo, de la misma manera que has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que también lo des en Roma. Aunque de paso, esta apelación resulta que le vino bien a Festo, porque así, al tener que enviarlo fuera de su jurisdicción, se liberaba de una molesta presión por parte de las autoridades judías. Pues bien, como aplicación también de todo esto que hemos considerado en la vida del apóstol Pablo, puede que en nuestra vida nos sintamos desfallecer en muchas de las situaciones que padecemos y que todo va de mal en peor. Pero si tenemos la seguridad que Cristo está con nosotros, entonces en vez de hundirnos podemos reaccionar con esperanza sabiendo que Él está controlándolo todo. Esto es algo que nunca se le escapó de la vista al apóstol Pablo, y a pesar que ya llevaba una situación de 2 años preso, que le había dejado Félix cuando lo tenía que haber soltado ya, y ahora otra vez la presión de los gobernantes, pero él sabía que Cristo estaba con él. Y en un momento dado también el Señor, por medio de esa visión, le dio ánimo para que siguiera adelante, porque a veces el Señor sabe que necesitamos un recuerdo para reforzar la verdad de que Él está con nosotros. A pesar de notar el apóstol Pablo cómo lo querían matar, él sabía por la promesa de Cristo que tenía que llegar a Roma. Puede que nosotros no tengamos una promesa específica como la tuvo él para una mala situación personal, pero tenemos la promesa de que todo revertirá para nuestro bien. Y la promesa a nivel general, que la podemos tomar a nivel personal cada uno, cuando se despidió el Señor de sus discípulos, que aparece ya al final del Evangelio de Mateo, capítulo 28, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y de hecho no ya es que esté, que venga, no, es que está ya dentro de nosotros por su Espíritu, o sea que es imposible, siempre está con nosotros. Otra cosa es que nosotros no podamos percibir esa presencia, pero desde el momento en que nuestros pecados han sido perdonados y hemos aceptado a Cristo como Salvador, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo está en nosotros, y ya está, donde estemos nosotros está Él. O sea que otra cosa es que nosotros nos sintamos como abandonados porque permite que un sufrimiento se mantenga más de lo que nosotros quisiéramos. Pero eso ya son percepciones personales. La realidad objetiva es que Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que ser conscientes de que Cristo está con nosotros evita que en momentos de desánimo tomemos decisiones equivocadas. El Espíritu Santo se hará notar para consolarnos y guiarnos. Fijaros recordando cómo ya Dios, por medio del profeta Isaías, cuánto más ahora que hemos sido reconciliados y tenemos el Espíritu de Dios, cosa que, salvo los profetas, en los tiempos del Antiguo Pacto, y algún rey, pues no solamente lo tenían. Y en Isaías 43, versículo 2, un texto conocido, ¿verdad? Y dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán.
cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Porque yo, Yahvé, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Y luego termina diciendo para que tuvieran así más ánimo: a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, para recordarles que eran un pueblo especial y que Dios los iba a tener en cuenta. O sea, y ahora mucho más, porque tenemos el propio Espíritu de Dios, y como decía también el apóstol Pablo, si cuando antes éramos enemigos Dios fue capaz de buscarnos y de hacernos bien, ¿cuánto más ahora que somos hijos? Con mucha más razón. Así que Pablo ante Festo, ahora vamos a ver Pablo ya ante Agripa, aunque en el siguiente capítulo, en el 26 del próximo domingo, se verá de una manera todavía más profunda esto, pero ya aquí también aparece un nuevo personaje en este capítulo junto a Festo. Exactamente, este es Herodes Agripa II, hijo de Herodes Agripa I, que aparece en el capítulo 12 de Hechos, asesinando al apóstol Santiago y encarcelando al apóstol Pedro. Conviene así recordar esto porque hay tantos Herodes que uno se hace un lío, ¿verdad? Y simplemente Herodes. Bueno, pues este Agripa II, que aparece aquí, es hijo del Herodes que aparece en el capítulo 12 de Hechos, que fue el que asesinó al apóstol Santiago y encarceló al apóstol Pedro. Y su bisabuelo era el famoso Herodes el Grande, que intentó matar a Jesús cuando era un bebé. Ahora el apóstol Pablo se encontraba ante otro Herodes de esta saga, aunque no un criminal como su padre Agripa I y su bisabuelo Herodes el Grande. Este Herodes Agripa II, ante el que se encontraba Pablo, se había criado en la corte de Roma y era partidario, claro está, de los romanos. Y su hermana Drusila se había casado con el anterior gobernador Félix, que aparece en Hechos 24. Dice: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer. Bien, pues esta Drusila era hermana de este Agripa II, que aparece aquí en el capítulo 25 de Hechos. Y aunque no reinaba sobre un gran territorio, sí tenía gran influencia, porque el emperador le había dado el derecho de inspeccionar los asuntos del templo de Jerusalén, controlando sus tesoros, y tenía asimismo el derecho del nombramiento del sumo sacerdote, algo que los romanos querían tener ya bien controlado desde hacía mucho tiempo, porque sabían que el sumo sacerdote tenía mucha influencia y querían ellos poner el que les convenía. De ahí que encontramos que tenemos en los tiempos de Jesús Anás, que era el sumo sacerdote que correspondía por descendencia de Aarón, que era legítimo, pero estaba otro, Caifás, que era el que habían puesto los romanos y el único que aceptaban para ser interlocutor entre ellos y el pueblo. Así que se dio esta situación, y lo mismo pues pasaba aquí. Podía haber, y lo había, un sumo sacerdote elegido, en este caso por Agripa o por los romanos, pero luego los judíos aceptaban al que era descendiente, al que le correspondía por la descendencia de Aarón. Así que este Agripa tenía pues esta facultad también de elegir el sumo sacerdote que interesaba a los romanos. Y ya a los 21 años de edad, esta Agripa II, pues cuando tenía 21 años de edad, pues el emperador Claudio en aquel entonces le dio las tetrarquías de Traconite, Abilene y otras partes del noreste de Palestina. Y después Nerón le añadió varias ciudades situadas alrededor del mar de Galilea. Pues bien, como era típico, esta Agripa II se acercó para saludar y honrar al nuevo gobernador Festo. El hecho de que el rey Agripa y su esposa se quedaran muchos días, pues llevó a Festo a referirles el asunto de Pablo, que no entraba en sus planes como lo más prioritario de hablar con Agripa, pero en un momento dado entendió que podía ser un tema de conversación más. Es curioso cómo Dios inclina el corazón de los hombres, también en base a cuestiones psicológicas, ¿verdad? Agripa y su mujer llevaban con Festo muchos días y de algo más había que hablar para dar conversación. Así que podemos de nuevo apreciar también por el versículo 19 cómo ya el apóstol Pablo había dado testimonio de la resurrección de Cristo. Dice que habló de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Y este comentario de Festo pues expresa lo mismo que una gran mayoría de hombres entienden en el mundo. Que Jesús de Nazaret es un hombre interesante, un gran hombre que vivió y murió crucificado en el siglo I, pero que los cristianos dicen que está vivo, que resucitó. No olvidemos que somos testigos de la resurrección de Cristo. No por la vista física, claro, sino en base a que nuestra vida ha cambiado cuando le aceptamos como Salvador y Señor. Y su Espíritu ha actuado
en nosotros, transmitiéndonos su poder para vencer el pecado y toda inclinación al mal, cosa que nos era imposible antes cuando Cristo no estaba en nuestro corazón, así como la experiencia de una paz inefable. Esta es la evidencia que nosotros tenemos de la resurrección de Cristo, aparte de otras cuestiones personales que cada uno en su relación con el Señor ha ido viendo. Así que en nuestro testimonio de Cristo hemos pues de evitar enredarnos con otras cuestiones, aparte de la resurrección. Cierto es que a veces tenemos que responder a determinadas preguntas, pero en cuanto podamos hay que ir al meollo de la cuestión. Cristo vive, ha resucitado, lo hemos comprobado en nuestras vidas y por eso le seguimos. Porque si no fuera así, poner la fe en alguien que no ha vencido a la muerte, pues no sirve para nada. Como el propio apóstol Pablo reconocía cuando habla sobre la resurrección en 1 Corintios 15, en el versículo 17, en un momento dado dice: y si Cristo no resucitó, pues vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y luego en el versículo 32 dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, en referencia a esa lucha con esa turba enfervorecida que tuvo que soportar, que lo querían linchar, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Es curioso que la propia Biblia reconoce que si Cristo no hubiera resucitado, si no hay poder sobre la muerte, si Dios no existiera, pues entonces la mejor filosofía de vida sería una filosofía hedonista. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. No hay nada más, esto es un sistema mecánico, cerrado, ciego, sin propósito, donde todos se limitan a hacer crecer, desarrollarse y morir. Pues entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. El propio apóstol Pablo aquí dice: si Cristo no resucitó, pues entonces esa sería la única filosofía de vida válida que tendríamos, ¿no? Y él había tenido esa experiencia impresionante de que el mismo Señor se le había aparecido y por tanto estuvo dispuesto a sufrir todo lo indecible, lo que vemos, con tal de que muchas personas pudieran saber que Cristo ha resucitado, que Dios vive, que se puede uno reconciliar con Dios y por tanto participar de la eternidad de Dios. Así pues, el apóstol Pablo también aprovechó su situación de preso para dar testimonio y nos deja una vez más la Escritura, la enseñanza de aprovechar cualquier situación para glorificar a Dios, aunque sean situaciones desagradables, como esta que vivió el apóstol al estar preso. El sufrimiento que podamos tener hemos de evitar que nos lleve a la queja, lo cual debilitaría nuestro espíritu, entendiendo también que al asumir el sufrimiento que conlleva en ocasiones seguir a Cristo, estamos imitando así al Señor, dispuestos a sufrir por vivir en la voluntad de Dios, y que esto a la vez supone que Dios nos está considerando dignos de padecer por causa de Cristo. En el capítulo 5 de Hechos, los apóstoles, después de haber sido azotados delante del Sanedrín, dice que salieron gozosos porque habían sido tenidos por dignos de sufrir por causa del nombre, por causa de Cristo. Y esa es la actitud adecuada que debemos también tener nosotros. Porque los creyentes que no avanzan espiritualmente son los que miran los problemas y sufrimientos como un impedimento en vez de una oportunidad para glorificar a Dios, manteniéndonos fieles y confiados en Él. Y también conviene considerar los problemas y sufrimientos como la oportunidad para seguir experimentando, al actuar con fe, el poder de Dios y su presencia. El apóstol Pablo pues fue consciente en su vida espiritual de lo que escribió cuando en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 9, dice: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Ser vencedor en Cristo no es lograr alguna cosa espectacular, sino mantenernos firmes sin retroceder en los momentos malos. Como se dice en Efesios 6, 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes, es decir, mantenernos sin retroceder, habernos mantenido firmes en medio de la prueba. Si estamos conscientes de que muchas personas están sin esperanza y sin Dios en el mundo, como se nos dice en Efesios 2:12, estaremos más dispuestos para aprovechar cualquier situación para transmitir el Evangelio. Esta fue también una de las claves de la vida victoriosa del apóstol Pablo. Él no miraba su situación personal, peligros o vergüenza que pasara, sino la triste y terrible situación de los que aún no tienen comunión con Dios y por tanto están al margen de la vida eterna, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Al apóstol Pablo le daba igual para predicar a Cristo estar delante de un gobernador romano, un rey, un carcelero o delante de mujeres que salen al río, como pasó en Filipos, en Hechos 16, las cuales estaban infravaloradas socialmente en aquella época. Pero a todo el mundo el apóstol Pablo se sentía deudor. Y una vez más en este texto, pues, que hemos leído de Hechos 25, podemos apreciarlo, por supuesto, como un excelente ejemplo también para imitar.